Les damos la más cordial bienvenida al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México para esta conferencia de prensa de informe de casos de atención ciudadana. Se encuentran de este lado con todas nosotras y nosotros la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Geraldina González de la Vega, bienvenida. También se encuentra el coordinador de atención y educación del COPRED, Alfonso García Castillo, bienvenido. Y la subdirectora de apoyo jurídico del COPRED, Paola Ortiz Chávez. Bienvenida. Pues bien, vamos a dar inicio. Le cedo el uso de la voz a la presidenta para dar un mensaje de bienvenida e iniciamos con la conferencia. Bueno, antes también queremos agradecer a Abraham Retureta y Viridiana Zamora, quienes son las personas intérpretes de lengua de señas que nos estarán acompañando a lo largo de este evento. Entonces, sin más, damos el uso de la voz a la presidenta del Consejo. Muchas gracias, Jorge. Pues muy buenos días a todas las personas que nos acompañan la mañana de hoy para este informe de casos del área de atención respecto del año 2023. Como cada año, durante el primer trimestre del año, hacemos un informe sobre las atenciones que se dieron durante el año anterior, el número de expedientes abiertos, los motivos, las causas, y hacemos un breve análisis sobre cómo estamos mirando el problema de la discriminación en la Ciudad de México. Entonces, pues, sin más, le paso la palabra a mi compañera Paola Ortiz para darlo. Gracias. Buenos días. Empezamos con que la coordinación de atención funciona como una unidad de atención en la que recibe denuncias por presuntos actos de discriminación cometidos por particulares, morales, autoridades o personas servidoras públicas. Analizamos esas denuncias y las atendemos mediante la gestión, que es en donde el Consejo podrá realizar las acciones que considere pertinentes ante autoridades o particulares, a fin de atender adecuadamente las solicitudes realizadas y buscar una inmediata restitución de los derechos humanos. Mediante una orientación es en donde brindamos información sobre los medios para hacerlos valer esos derechos ante las instancias que correspondan. También podemos hacer una canalización a efecto de que las personas peticionarias y agravadas sean atendidas por las instancias según sea el caso, a efecto de que se les respeten los derechos que le asisten. Y finalmente, mediante la apertura de los expedientes de queja o reclamación, los cuales implican el estudio de casos, mediante las notificaciones, conciliaciones, convenios y en su caso la investigación, el análisis de pruebas y la emisión de una opinión jurídica o en su caso un acuerdo de conclusión. Toda la atención ciudadana es proporcionada únicamente por 4 abogadas y abogados, desde la atención inicial y la integración de los expedientes. Para el cumplimiento de las atribuciones de la coordinación de atención se auxilia de la Subdirección de Apoyo Jurídico, tal cual es la que se integra con 11 personas, es decir, personal administrativo y de apoyo legal, así como los 4 abogados y abogadas ya mencionados. Asimismo, llevamos a cabo diversas tareas como el área jurídica del Consejo, la emisión de opiniones consultivas y reportes a diversas áreas o instancias. La siguiente, por favor. En esta lámina explicamos el proceso de queja o reclamación, en donde inicia con la denuncia, se determinará si se canaliza a otra instancia, se gestiona alguna acción ante autoridades o se orienta respecto de los medios para hacer valer esos derechos. De ser el caso, al observar presuntos actos de discriminación, se abre el expediente de queja, que es en contra de particulares, o reclamación, que es en contra del servicio público. Ya como parte de este procedimiento se iniciará con la etapa de conciliación, que es un mecanismo voluntario entre las partes y se proporcionan opciones de solución a los motivos de denuncia a efecto de reparar el daño y establecer medidas de no repetición. Cuando las partes llegan a un acuerdo conciliatorio, entonces se celebra un convenio o en caso contrario se inicia el procedimiento de investigación. Este es de naturaleza no adversarial y apegado a estándares nacionales e internacionales en materia de violación a los derechos humanos. Por lo que se deberá recopilar, documentar y analizar las evidencias relacionadas con los hechos relatados para que sean valorados
en su conjunto y estar en posibilidad de emitir una opinión jurídica cuando el Consejo determine que sí existió una discriminación. Finalmente, bueno, la opinión jurídica se hará pública y se podrá dar acompañamiento a las personas víctimas para que puedan hacer efectivos sus derechos y se dará vista a las autoridades correspondientes. Gracias. En esta lámina vemos los datos recopilados durante el 2023, que son 1,986 atenciones brindadas, mismas que fueron atendidas por 4 abogados, abogadas. Esto es 496 atenciones por cada una, de las cuales se realizaron 276 gestiones, es decir, 69 por abogado o abogada, 1,440 orientaciones, 78 canalizaciones y se aperturaron 192 expedientes. Esto es 176 expedientes de queja y 19 expedientes de reclamación, lo que nos traduce a 48 expedientes nuevos por cada abogado o abogada y que eso conlleva la sustanciación de cada expediente. Gracias. Gracias. Voy a continuar nada más proporcionando un poco de datos. Esto no los vamos a leer todos, digamos, toda la información, pero después podemos compartir la presentación. Simplemente resaltar que durante el año tuvimos 1,986 atenciones. Esto nos lleva ya a los niveles de prepandemia, incluso pues bueno, ya superando los históricos de 2019. Como ustedes recordarán, en 2020, 21 y todavía 22 y 23 tuvimos un descenso en algunas atenciones. Eso no implicaba menos trabajo, simplemente los tipos de gestiones que se realizaban eran distintos y ahora ya tenemos, pues bueno, otra vez una cifra histórica respecto de años anteriores. En cuanto a los grupos de población que atendemos, resalta los 685 atenciones a mujeres. Cuando mencionamos mujeres no es nada más el hecho de que 685 personas que se acercaron con nosotros hayan sido mujeres, sino que su problemática tiene una relación con el género. ¿Sí? Y esto es importante. Y esta es una cifra que va en aumento todos los años. Ahí puede haber varios motivos para ello. En la intervención de la maestra Geraldina, pues bueno, se van a dar algunas conclusiones respecto a algunas de estas cifras. En cuanto a las mujeres, creemos que es pues, bueno, una cuestión en cuanto a la denuncia, a mayores denuncias, pero también que se visibilizan cuestiones que, pues bueno, o sea, sabemos que pasan, ¿no? Entonces, población LGBTTIQ+, es nuestro segundo grupo de población más atendido y personas con discapacidad. Podemos notar un aumento muy grande año con año en las atenciones que estamos dando a personas con discapacidad. Digamos, mujeres y población pertenecientes a la diversidad normalmente eran grupos amplios en nuestras atenciones que tenían la costumbre de acudir a COPRED a plantear sus problemáticas. Personas con discapacidad se ha vuelto en los últimos 2 o 3 años un grupo que ha aumentado muchísimo. En cuanto a nuestras intervenciones, como ustedes pueden ver, tenemos 173 quejas. A partir de las solicitudes se abren 173 quejas, 19 reclamaciones, pero también hay que considerar que las orientaciones y las gestiones tienen una dinámica bastante propia. Quisimos hacer ahí una mención específica respecto a las gestiones. Las gestiones son actuaciones que hacemos para prevenir o detener alguna violación que estamos identificando, y cuando la persona nos dice, a ver, no quiero la investigación, quiero que esto, o sea, se detenga, quiero que mi situación cambie, y ahí realizamos las gestiones que no implican una investigación o algo, pero que implican ya un trato directo con las personas señaladas como responsables, tendientes a evitar que la violación se consuma o que en su caso persista. Hablando de los expedientes de quejas, estos son los
expedientes que estudian las violaciones llevados por autoridades, por personas físicas o morales, en el caso de las quejas, por autoridades tratándose de expedientes de reclamación. Tenemos ya algunos datos interesantes. Bueno, ustedes pueden ver que son 173 quejas, 19 reclamaciones. Quiero resaltar que en las reclamaciones normalmente las autoridades se han prestado para poder sentarse y poder abordar los temas. Esto creo que vale la pena señalarlo. En cuanto a los motivos de discriminación que ya podemos ubicar dentro de estos expedientes de investigación donde se abren los expedientes formales, encontramos que de forma coincidente con los grupos de población que se están acercando con nosotros, la condición de salud es el primer lugar en cuanto a motivos de discriminación, seguido por género y discapacidad. Aquí tenemos que tener en cuenta una cuestión, por ejemplo, o sea, tenemos cuestiones de género, pero también en cuarto lugar nuestro histórico, que era el embarazo, no es que haya disminuido tampoco, ¿no? O sea, hay muchas cuestiones de embarazo que están relacionadas con género, que están relacionadas con maternidad y todo. O sea, yo les pediría que en este sentido, cuando hablemos de embarazo, no lo veamos nada más como un cuarto lugar, ¿no? O sea, sino como una problemática persistente, pero que además sigue siendo recurrente. Y lo que sí es que hemos visto un aumento considerable en todo lo que tiene que ver con condiciones de salud. En el trabajo principalmente. De esto se va a hablar más adelante porque es algo que vale la pena señalar. Los ámbitos donde suceden, pues bueno, el laboral, el 60%, ¿no? Pero esta cifra es engañosa. Tenemos también establecimientos mercantiles, si se fijan lo tenemos separado en la gráfica. Los establecimientos mercantiles son un 25% de nuestros totales. 15% tiene que ver con el servicio que prestan. Perdón, 10% tiene que ver con el servicio que prestan y el 15% con las condiciones laborales dentro de los establecimientos. Si esto lo sumamos a la cuestión laboral, tenemos un 75% de casos laborales ante el COPRED. Es un porcentaje considerable y que nos muestra, bueno, dónde se están cometiendo un gran número de violaciones y es a donde vamos a ir más tarde. En cuanto a los motivos de discriminación, pues bueno, estos son los ámbitos que en la siguiente gráfica lo van a poder ver, los ámbitos en donde se mueven, por ejemplo, establecimientos, empresas, sector educativo, personas físicas y los distintos motivos de discriminación, ¿no? Y cómo podemos ver coincidencias preocupantes, ¿no? Porque el género tiene un peso particular en las empresas, porque la discapacidad en establecimientos mercantiles, en el ámbito laboral y todo. O sea, podemos hacer cruces y la presidenta del Consejo va a hacer referencia a algunas conclusiones importantes que estamos sacando de estos análisis. No podemos dejar de señalar que en cuanto al delito de discriminación que atiende la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, nos hacen frecuentemente, no en el 100% de los casos, pero con mucha frecuencia nos hacen solicitudes de opiniones consultivas. En este año, si se fijan, en 2021, 2022 teníamos alrededor de 40 opiniones emitidas. En este caso tenemos 200, en el 2023 tenemos 73, en 2024 al día de la fecha tenemos 11, que creemos que va a superar de nueva cuenta nuestros récords históricos. En su momento vamos a hablar más detalladamente o tendremos un espacio particular en alguna otra ocasión para hablar del delito de discriminación, ¿no? Que también es sujeto de análisis por este Consejo. Para terminar, nada más voy a dar estos datos de los grupos de población y algunas características de las opiniones que se emitieron. Yo quisiera señalar que gran parte de las opiniones que se emiten este año obedecen a que las empresas señaladas como responsables en específico van a ver que hay un número grande de opiniones que se emiten por condición de salud en las empresas. Y tenemos una posición que puede parecer la adecuada en ámbitos laborales. Por ejemplo, en un espacio laboral a veces las empresas no dicen nada más niegan los hechos y dicen, oye, pues es que me despidieron porque fui discriminada. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Tienes esta acusación? No, pues eso es falso. Pero nunca nos dicen qué pasa.
O sea, no me dicen, no, se dejó de presentar, no, firmó su renuncia, no, la despedimos porque había faltantes, porque hubo… Nunca nos dicen nada. Bueno, no siempre. O sea, cuando nos dicen, hay una historia que puede destruir una presunción. Es decir, cuando llega una persona, por un ejemplo, una mujer que dice, me despidieron por estar embarazada, nosotros le creemos. La empresa nos tiene que decir por qué esto no es una discriminación, ¿no? Lo que pasó es esto, pasó lo otro, pasó lo otro. En la mayor parte de las opiniones del año pasado, les preguntamos, oye, empresa, ¿qué pasó? No nos dicen qué pasó, nos dicen, no, lo que te dicen no es cierto, pero no nos dicen qué pasa. No tenemos una historia que contrastar con la historia de la persona con cual destruir la presunción. Y estas prácticas que pueden ser comunes en lo laboral, que son destinadas a desgastar a la gente, a estar en procesos y acabar con una negociación porque nunca se ponen de acuerdo con nosotros, pues no operan. Y entonces tenemos los casos donde empezamos a sacar las opiniones y que estamos generando estándares donde las opiniones van a seguir saliendo si las empresas no tienen una posición, digamos, para revelar su parte de la historia independientemente de la estrategia laboral que puedan tener. Creo que esto es muy importante y con esto cerraría mi intervención, solamente diciendo que, bueno, de las opiniones, pues tuvimos 7, se dio la opinión por condición de salud. En 6 de estos casos puede haber distintos motivos, pero o sea, la sumatoria no van a ser las 10 que sacamos, pero 6 de estos casos la discriminación fue en un espacio laboral, 5 mujeres, hubo un niño con TDA, caso de despido por embarazo. En otros 2 no fue el despido por embarazo porque el despido se dio a los días después de que había terminado el periodo de embarazo, ya cuando había regresado la persona. A los 2 días resulta que ya hay una orden de despido y no sabemos por qué, ¿no? O sea, llega la persona, ya no es embarazo porque ya no está embarazada y ese es el argumento de las empresas. No, yo no despedí por embarazo, pues sí, pero la despediste a los 2 días de que regresa y no me dices la razón. Entonces ahí todavía la presunción opera, ¿no? Entonces ese es un ejemplo, ¿no? O sea, de lo que podemos estar en contrato. Y bueno, yo les dejo, con la maestra Geraldina que les va a informar. No, todavía tenemos una intervención de Paola respecto también a cómo nos están impugnando las opiniones. Sí, gracias. Sí, gracias. Justo, bueno, también la coordinación de atención, además de llevar a cabo estos procedimientos de denuncia por discriminación, atendemos los requerimientos derivados de los recursos de inconformidad que son promovidos ante Presidencia del Consejo, así como los juicios de nulidad, en donde los interesados afectados por los actos y resoluciones de este Consejo podrán, en su elección, interponer ese recurso de inconformidad o bien el juicio de nulidad ante el Tribunal Administrativo de la Ciudad de México. Ambos tendrán por objeto confirmar, modificar, revocar o anular el acto administrativo recurrido, tales como las opiniones jurídicas, los acuerdos de conclusión o alguna otra acción realizada por parte de la coordinación. Siguiente, por favor. En cuanto a los recursos de inconformidad, observamos en la línea del tiempo los años 2019 al 2024, en donde 2022 y 2023 se encuentran 10 recursos de inconformidad en cada uno de esos años, lo cual, a comparación de los años 2019 o 21, aumentó de manera importante las solicitudes de inconformidad ante la presidencia de este Consejo, a efecto de que los actos y resoluciones emitidas por la coordinación de este organismo sean revisadas y valoradas de nueva cuenta. Vemos que en el 2024 llevamos ahorita ya dos recursos. Siguiente, por favor. En esta lámina vemos esta nueva línea de tiempo de 2014 al 2024. Observamos en su totalidad que se recibieron 30 demandas de juicio de nulidad, mismos que han sido tramitados ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. En este sentido, la mayoría de estos juicios de nulidad se encuentran en el año 2022 y 2023 con 10 y 9 cada uno, y siendo el segundo mes ya del año tenemos 4 juicios de nulidad. No se omite señalar que dentro de los juicios pueden derivar diversas acciones administrativas
por parte de los actores que generan un trabajo amplio por parte de esta coordinación y que incluso pudieran retrasar la emisión de alguna determinación por parte de la coordinación, tales como 14 amparos promovidos y 11 apelaciones, en las que de nueva cuenta se han confirmado sentencias o se sobreseen juicios, todos ellos a favor de las acciones de este Consejo. Siguiente, por favor. Esto significa que los actores de los juicios de nulidad solicitan ante el tribunal principalmente recurrirlas por las opiniones jurídicas en contra de acuerdos de conclusiones o alguna otra acción u omisión realizada por la Coordinación de Atención y Educación. En cuanto a las opiniones jurídicas, las autoridades señaladas como responsables acuden ante esa instancia en razón de que el Consejo determinó que cometieron un acto de discriminación, principalmente por los siguientes motivos prohibidos, que es origen étnico 1, condición de salud 9, VIH 4, edad 2, discapacidad 1, orientación sexual 1, forma de actuar 1, género 2, apariencia física 1 y disposiciones jurídicas 1. Siguiente, por favor. Resulta importante, también señalar que en 16 juicios de nulidad se han emitido sentencias a favor de COPRED, es decir, que efectivamente se ha cometido un acto de discriminación y o se reconoce el actuar de este organismo. En 3 sentencias no cambiaron el sentido de la determinación de este Consejo y en 11 se está en espera de la sentencia correspondiente. Ello se traduce en el respaldo por parte del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Esto es que se reconoce de nueva cuenta la validez de las opiniones, acuerdos o acciones realizadas por la Coordinación de Atención y Educación. Gracias. Muchas gracias, Paola y Alfonso, por el informe de 2023. Yo quisiera concluir esta conferencia de prensa para darles nuestros datos con un análisis que hemos realizado más de carácter histórico. Como pueden ver, pues hay una persistencia en el porcentaje de denuncias que hemos recibido de discriminación en el ámbito privado. La siguiente, Vicky, por favor. Gracias. Y vemos que, por ejemplo, este año 144 del total de 192 expedientes están relacionados con discriminación en el empleo, lo que equivale, ya decía el licenciado García, pues al 75% de nuestros expedientes. Y esto ha sido una constante. Entonces, realizamos una investigación de nuestros expedientes históricos del 2013 al 2022, que sigue, por favor, en donde se analizaron 1,130 casos que involucran a empresas. Vemos aquí que son 1,257 empresas. Esta discrepancia en el número de casos y el número de empresas tiene que ver con que algunos de los casos involucran a más de una empresa. Entonces, pues estamos viendo que el grueso de las denuncias que estamos recibiendo pues tienen que ver con la discriminación en el ámbito laboral. Los motivos principales, y ya también se decía hace un momento, pues es el embarazo. Vemos que el 34% de estos 1,130 casos es de despido o de discriminación asociada al embarazo. El segundo lugar es salud, perdón, ahí dice 165, pero debe decir 16%, se me fue el 5, donde está escondido el porcentaje. Y género en un 10%. Los grupos de atención prioritaria también ha habido una constante, ya lo decía también Alfonso hace un momento, mujeres, población LGBTIQ, hombres y jóvenes. La actividad económica de estas empresas pues está referida principalmente, y por ser la actividad económica principal en la Ciudad de México, a los servicios, el 68%, y el resto son transformación de bienes. El tamaño de las empresas también es un tema relevante en este sentido porque pues también tiene que ver con las posibilidades que tienen estas de implementar políticas de inclusión y de diversidad. El 66% de las empresas denunciadas históricamente en el COPRED son MIPYMES y el 34% son grandes empresas. Y esto también está asociado con la geografía. El 83% de las empresas denunciadas ante el Consejo de manera histórica son nacionales y el 14% son multinacionales, transnacionales o internacionales.
Este estudio lo vamos a publicar más adelante, pero quiero presentarles en la lámina que sigue, por favor, algunos datos que nos parecen muy importantes. En primer lugar, la gráfica del lado izquierdo, vemos los motivos de discriminación por tamaño de las empresas. Las naranjas son MIPYMES, las azules son grandes empresas. La flecha roja está en rojo precisamente porque vemos que esa barra naranja representa el 45% del histórico de discriminación está en las MIPYMES, en las pequeñas y medianas y mini empresas, ¿cómo se llaman? Microempresas. Entonces, en ese sentido estamos encontrando que son estas empresas, el 45% frente a un 28% de las grandes empresas, las que están discriminando por embarazo a las mujeres. En la gráfica del lado derecho vemos igual motivo de discriminación por geografía de la empresa y la flecha roja nos muestra que son las empresas nacionales las que principalmente discriminan por embarazo. La barra azul son las nacionales y la naranja son las multinacionales, transnacionales e internacionales. Entonces, vemos que el 42% de las empresas nacionales discriminan por embarazo frente a un 27% de las internacionales. Y este también es un dato relevante. O sea, discriminan mucho más por embarazo las MIPYMES y las empresas nacionales en la Ciudad de México. Segundo dato relevante, lo vemos en color verde, es salud, que también ya decía el licenciado García, ha venido en aumento. Discriminación por embarazo ha sido una constante histórica y condición de salud ha venido en aumento. Se nos presentó, digamos que subió en el ranking de los motivos durante la pandemia y se ha quedado ahí. Y se ha quedado ahí porque no se asocia solamente a condiciones relacionadas, por ejemplo, con COVID, que fue lo que lo subió durante esos años, sino que ahora se asocia a otras condiciones de salud, principalmente VIH. Y aquí vemos que son las grandes empresas las que más discriminan por salud, 23% frente a un 18% de MIPYMES. Y en la gráfica del lado derecho son las multinacionales, transnacionales e internacionales, es decir, un 25% frente a un 18% de las nacionales. Y esto intuimos que tiene que ver con los exámenes de salud y pruebas que se realizan en este tipo de empresas, que recuerdo son ilegales. Pero se siguen haciendo y se siguen haciendo en estas empresas grandes y en empresas transnacionales, internacionales y multinacionales. Y por eso hay un mayor porcentaje en estas empresas asociado al tema de salud. También vemos en color morado el género. Vemos que son las grandes empresas en un 14% frente a un 12% y las multinacionales, transnacionales e internacionales en un 15% frente a un 11% quienes discriminan por género. Y en el tema de discapacidad también son las grandes en un 10% frente a un 6% y las nacionales y las internacionales tienen un porcentaje muy similar entre el 6 y el 7%. Entonces, aquí tenemos puntos muy importantes para enfocarnos en el trabajo que necesitamos realizar hacia adelante. Se anunciaba hace unos días a propósito del Día de la Inclusión Laboral que se persigue en el Senado una reforma a la Ley Federal del Trabajo asociada a la no discriminación para reforzar, ya está prohibida, ya está en la Ley Federal del Trabajo y en las leyes tanto federal como local para prevenir y eliminar la discriminación, la no discriminación y la prohibición y la ilegalidad de la discriminación asociada al empleo, pero se pretende reforzar esto y desde el Consejo lo aplaudimos y lo acompañamos. Parte de la tarea que nos hemos dado para entender también cómo funciona la discriminación, en este caso por embarazo, que insisto que es una constante histórica, hicimos un estudio también de análisis de los expedientes históricos entre 2017 y mediados de 2020. Aquí se tomó una muestra de 260 expedientes. Este estudio se presentó el año pasado, en mayo del año pasado, lo pueden consultar en nuestras redes y en nuestra página web. Y aquí encontramos que, las razones por las que se despide a las mujeres o personas embarazadas ha sido debido a su embarazo de alto riesgo, al avanzado nivel del embarazo, por ir a sus citas médicas o diciéndoles que es por su bien. Vemos
que históricamente en el Consejo hemos abierto 543 expedientes. Y esto es solamente la punta del iceberg, porque son las mujeres que conocen al Consejo, que saben que pueden venir a denunciar acá, y esta es la muestra representante solamente de lo que recibimos en COPRED. Sabemos que CONAPRED, con respecto de la Ciudad de México, tiene un número similar de expedientes. Los tipos de discriminación están vinculados a el despido injustificado en un 69% casi, y a las presiones para firmar la renuncia en un 12%. Esto sabemos que ya existen criterios de la Suprema Corte de Justicia que dicen que se presume que hubo una presión para que una mujer embarazada renunciara a su empleo, porque pues esto evidentemente tiene un impacto en sus ingresos y en su permanencia en la seguridad social. Lo que sí encontramos en el análisis de esta muestra de 206 expedientes es que la mayoría de las mujeres que han venido a denunciar al Consejo lo que denuncian es acoso y hostigamiento laboral asociado a su embarazo. Entonces, hay que orientar la mirada a el tema del acoso y del hostigamiento por género, que no es solamente un tema, digamos, de quitar a las mujeres en general de los espacios laborales, sino de quitar a las mujeres que son o que van a ser madres de los espacios laborales. Lo que más se recibió fue maltrato laboral, y dentro de el 49% hablaban de un maltrato psicológico. Y otra que nos preocupa es la clasificación otras, con un 24%, en donde encontramos amenazas, privación de la libertad, coacciones, no justificación de faltas por acudir a citas médicas, descuentos dobles en el salario por acudir a citas médicas, prohibición de ejercer su derecho a la lactancia y hostigamiento sexual, entre otras. El sector más denunciado por motivos de embarazo es el comercial dentro de los servicios, y el de ventas y servicios en un 10.4%. El 7.9% es el médico y el farmacéutico, y el de hospital y restauración en cuarto lugar. Entonces, esto es lo que se refiere pues, al tema de despido por embarazo. Ahora, por supuesto, con este histórico de discriminación en las empresas y de despido por embarazo, entre otras razones, pues desde 2015 nos hemos abocado a generar una plataforma de vinculación con las empresas. Es el Gran Acuerdo por el Trato Igualitario. A la fecha pertenecen 60 empresas que representan más de 105 políticas de inclusión y de diversidad revisadas por parte de este Consejo. Se han impartido más de 10 talleres especializados, más de 30 espacios educativos, se han realizado 3 estudios y lineamientos empresariales. Estaremos este año presentando el estudio que mencioné hace un momento, histórico de las empresas, entre otros que se han venido realizando para poder entender este comportamiento del fenómeno discriminatorio en este espacio. Se han firmado 3 compromisos y acuerdos por la igualdad y la no discriminación con las empresas, y el 100% de las empresas del GATI, o Gran Acuerdo por el Trato Igualitario, cuentan con al menos una política de inclusión. Y esto tiene un impacto en más de 200,000 personas trabajadoras en esta Ciudad de México. Ahora, vemos que en esta gráfica, que también pertenece al estudio de análisis histórico de los casos, la barra azul de este lado, que es la más grande y que es la que representa el porcentaje más alto de ámbitos privados, es el de los restaurantes y de los bares. En efecto, dentro del análisis de este muestreo de más de 1,200 empresas, pues encontramos que un gran número de estas representan restaurantes y bares. Y por eso, desde el 2022, estamos trabajando la estrategia con establecimientos mercantiles. En octubre del 2022 tuvimos una firma de un acuerdo antidiscriminatorio en los servicios entre COPRED, CANIRAC y el CESA. Y en 2023 firmamos el Acuerdo por la No Discriminación en la Prestación de Servicios de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos, AMBADIC, entre COPRED y esta organización. Esta estrategia no consiste solamente en firmar acuerdos, consiste en crear una estrategia en conjunto
para diagnosticar el fenómeno discriminatorio en estos espacios. A ver, sabemos que existe la discriminación, tenemos estas denuncias y estos casos históricos, pero insisto, esto solamente es una muestra, es la punta del iceberg de lo que está sucediendo. Entonces necesitamos entender bien cómo funciona la discriminación, quién la comete, cuándo, a propósito de qué, en contra de quién, por qué motivos, y con ello poder generar respuestas puntuales que den en el blanco. Entonces, en ese sentido, pues la estrategia específica tuvo que ver con la creación de un equipo especializado al interior de la Secretaría Técnica de este Consejo, la creación de campañas de sensibilización, el desarrollo de un diagnóstico, la construcción de una estrategia de capacitación especializada y una plataforma de vinculación tanto con los restaurantes asociados a Canirac como con los centros nocturnos asociados a Ambadic. Por último, pues me gustaría mencionar el tema con lo que concluyó Paola sobre las impugnaciones a nuestras opiniones jurídicas. Tenemos un aumento histórico en los últimos años, de 2019 a 2024 se han emitido más de 180 opiniones jurídicas. 30 en 2020, 43 en 21, 49 en 22, 73 en 2023 y en lo que va de este año 11 opiniones. Evidentemente esto tiene un impacto en la fuerza de las determinaciones de este Consejo y muchas de las empresas que son denunciadas y que concluyen en una opinión sus casos, pues impugnan estas determinaciones porque consideran que es relevante que el Consejo haya encontrado discriminación en su actuar. Entonces, en ese sentido, pues vemos que es favorable para el trabajo del Consejo porque refuerza la relevancia de las determinaciones, de los criterios que estamos emitiendo a partir de estas más de 180 opiniones y en ese sentido, pues encontramos también muy importante el respaldo del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en cuanto a que se han confirmado todos nuestros criterios. Como dijo la licenciada Ortiz hace un momento, en la sentencia se han confirmado los criterios y en las que no se han confirmado la determinación ha sido por motivos de forma y no por motivos de fondo. Entonces, en ese sentido, todo lo que se ha resuelto aquí ha sido confirmado por el ámbito jurisdiccional. Concluyo con pues, la reflexión sobre la problemática persistente del despido por embarazo y de la discriminación por embarazo en general y que tenemos que redoblar esfuerzos desde este Consejo y desde el trabajo interinstitucional, pero también junto con las empresas y los establecimientos mercantiles en su vertiente de empleadores. El aumento a la discriminación por condiciones de salud. Y aquí vemos también un dato muy interesante porque resulta que vemos en el histórico que son las grandes empresas, así como las internacionales, multinacionales y transnacionales, las que discriminan más por salud y son las opiniones jurídicas que más nos han impugnado. Y consideramos que tiene que ver esto, por supuesto, con que pues, la mayoría de estas empresas pues, están siendo asesoradas por despachos jurídicos que consideran que hay que acompañar estos casos desde una perspectiva puramente laboral y por eso hemos instaurado estos talleres para acompañar a personas abogadas, a despachos jurídicos para pues justo orientar cómo es el procedimiento ante el Consejo y cómo se puede precisamente prevenir, evitar y atender la discriminación dentro de estos espacios. También me parece muy importante mencionar que pues en los últimos 4 años no ha habido un aumento en las plazas de la coordinación de atención. Las únicas 2 plazas que tenemos me acompañan en esta mesa y hay 9 personas más que trabajan todos los días contratadas por servicios profesionales y que son los abogados y abogadas que atienden tanto las denuncias, como las gestiones, como las orientaciones, como las canalizaciones. Es un equipo de 11 personas que ha permanecido durante los últimos años el que atiende este cúmulo de atenciones. Y bueno, pues por último mencionar que nos parece muy importante
el acompañamiento que se ha tenido por parte de diputados y diputadas en el Congreso de la Ciudad de México para reforzar las leyes de la Ciudad de México, particularmente la Ley de Establecimientos Mercantiles, que como ya mencioné hace un momento, pues tiene que ver justo con el número, el porcentaje de denuncias que estamos recibiendo en esos espacios. La idea aquí es redoblar esfuerzos de manera interinstitucional, precisamente para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, porque la discriminación es una conducta ilegal, está prohibida y pueden denunciarla en el Consejo. La última, por favor, y con esto cierro. Es muy importante la denuncia. Las vías para presentar una denuncia son por correo electrónico, por teléfono, acudiendo a las oficinas del Consejo, por vía del SUAC o de la llave, porque la denuncia en estas vías es la que acciona el procedimiento. Por las redes sociales, desafortunadamente, no es la vía. Muchas gracias. Agradecemos mucho esta presentación del informe de casos de atención ciudadana y abrimos el espacio para preguntas y respuestas de las personas que se encuentran aquí, reporteras. Ok, pues si no hay alguna pregunta, alguna duda, entonces concluiríamos con esta conferencia de prensa. Pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron la mañana de hoy. Gracias, Jorge. Gracias, Alfonso. Gracias, Paula. Y agradecemos también a Abraham Retureta y a Viridiana Zamora, que nos acompañaron en la interpretación de lengua de señas mexicana, y a las personas en el Facebook. Muchísimas gracias.